Capítulo 28. El final del principio. Naruto caminó con pies inestables para enfrentar al hombre que lo había roto. Kakashi lo siguió, listo para atraparlo si se caía. Sakura estaba detrás de ambos, atendiendo a Sasuke e Itachi Uchiha. Itachi había estado demasiado cerca de desangrarse, por lo que Sakura se concentró en él mientras Sasuke se movía, apenas consciente. Solo era consciente de forma lejana de lo que sucedía a su alrededor. Todo lo que importaba era que habían llegado refuerzos, y él, Naruto e Itachi no estaban muertos. Nagato lo esperaba con los ojos llenos de cansancio y resolución. Naruto, dijo finalmente, su voz ronca apenas se oía a través de la lluvia. El rubio lo miró con odio, apretando y abriendo las manos. Debo disculparme. La mirada de Naruto cambió a incrédula, y luego de nuevo a siniestra. Un fuego frío volvió a encenderse en sus entrañas, corriendo a lo largo de sus nervios y empapando su cerebro con mercurio. La lluvia se desvaneció. Solo podía oír una cosa. «Lo siento, ¿tú lo lamentas?», gruñó. Kakashi parecía una estatua en el brazo de Naruto, una estatua que podría estallar en una acción repentina y asesina. El odio manaba de él, tan denso como la lluvia. Naruto dio un paso adelante, alejándose del lado de su maestro. «¿Lo sientes?», él gritó. Es un poco tarde para lamentarlo. Finalmente, Naruto estaba llorando. No pudo contenerlo más. Secuestras a Sasuke, matas a mis amigos, y lo mejor que puedes hacer es disculparte, Naruto gritó. Se tambaleó hacia adelante. Sakura lo estaba mirando, junto con Sasuke. La boca del Aruno estaba presionada en una línea sombría. ¿Crees que me importa? Naruto estaba mirando directamente al único Rinnegan de Nagato. Sus lágrimas corrían libremente, pero sus ojos eran mortales y enfocados. No quiero una disculpa, Shiseo. Te quiero muerto. Nagato no se inmutó. La sangre fluía lentamente de su cuenca vacía, goteando debajo de su párpado. Por supuesto que sí, dijo. Jiraiya intentó cruzar el brazo y falló al ver a sus dos estudiantes hablar. Los sapos sobre sus hombros discutían en silencio. Todo lo que he hecho es más que comprensible. Tosió débilmente. Mi único objetivo ha sido romperte. Nagato suspiró. Estaba tan seguro, Naruto. Que estabas equivocado, y que yo tenía razón. Que todo lo que tenía que hacer era mostrarte, y que finalmente lo entenderías. Tal vez incluso viniera por tu propia voluntad. Naruto escupió en la cara de Nagato. La pelirroja no reaccionó. Estaba equivocado. Se hundió en su armadura. ¿Has experimentado mi dolor, Naruto? Tomé todo lo que pude de ti. Hizo una mueca. Pero no lo entendiste. Quizás nunca pudiste haberlo hecho. Aposté todo a que mi dolor era mayor que el tuyo, y ahora, lo he perdido todo. Su mirada se desvió hacia Konan, aún inconsciente. Casi todo, corrigió. No me importa. La voz de Naruto no se parecía en nada a la de una hora antes. Era una hoja plana y fría, clavada entre las costillas de Nagato. La pelirroja sonrió amargamente. Por supuesto que no. Los dos estudiantes se miraron el uno al otro por otro momento. Eso es todo lo que tienes que decir, dijo Naruto. El fuego en sus entrañas se estaba apagando, dejando cenizas y ácido. No sintió nada más que vacío y agotamiento. El mundo aparentemente se había encogido para él y Nagato. Incluso la lluvia interminable de Amegakure ya no se registró. El hombre que había roto a Naruto negó con la cabeza. Ambos tenemos el mismo sueño, Naruto Uzumaki, incluso si hemos encontrado diferentes respuestas. Naruto se puso rígido. Por mucho que quisiera negarlo, Nagato estaba diciendo la verdad. Ese fue mi error aquí. Si alguno de nosotros hubiera triunfado sobre el otro, ese sueño habría permanecido vivo. Nagato se separó, mirando hacia la lluvia. Pero elegí salar la tierra antes que arriesgarme a que tu respuesta triunfe sobre la mía. Nunca tuve una respuesta, susurró Naruto. Aún no lo haces, respondió Nagato. Pero eres joven. Estas cosas llevan tiempo. Tosió aún más sangre, manchándose los dientes una vez más. Ahora, mi error ha matado nuestras esperanzas. Jiraiya aún puede luchar por la paz, asintió con la cabeza hacia su maestro, quien simplemente le devolvió la mirada, pero me estoy muriendo, y en mi arrogancia te rompí. La próxima mejor oportunidad del mundo. Se echó hacia atrás con un suspiro silbante. Por eso pedí hablar contigo. Y es por eso que debo hacer las paces. No te queda nada. Sasuke finalmente habló, cojeando al lado de Naruto. Miró a su hermano y a Sakura. Perdiste tu tiempo tratando de salvar el mundo, murmuró, mirando a Konan, en lugar de lo que te quedaba. Todo lo que queda es que mueras. Nagato frunció el ceño. Voy a morir, dijo, y Naruto lo miró fijamente. Un peso invisible se levantó de sus hombros. El tambor en su cabeza se volvió un poco más silencioso. Pero me niego a morir en vano. Se volvió hacia Jiraiya. Sensei.
¿Me harías un favor? El Sannin resopló. Nagato siguió adelante a pesar de todo. Despierta a Conan, susurró, y el sabio se puso rígido. Me gustaría despedirme. ¿Y si ella ataca? Preguntó Jiraiya. Nagato negó con la cabeza. Ella no lo hará. Ella me escuchará, hizo una mueca de dolor. Despiértala. Por favor. Naruto miró el ir y venir. Ya no le importaba. La voz en su cabeza seguía ahí. Lo siento, Nagato iba a morir. Pero no importaba. Realmente no. Sus amigos aún estaban muertos. El dios de Amegakure, tan frágil en su trono, nada más que piel y huesos, ya no importaba. Apenas existía. Pronto, no lo haría. Y los amigos de Naruto todavía estarían muertos. Vio a Jiraiya acercarse a Conan con ojos planos. Le dolía la cabeza. Jiraiya se inclinó, puso una mano sobre el brazo de Conan y sacudió su sistema con una descarga de chakra. Al hacerlo, hubo un ligero resplandor, como una chispa en la noche. La mujer de papel se puso de pie y miró locamente a su alrededor. Sus ojos se posaron en Jiraiya, y retrocedió en una ráfaga de sábanas, alzando las alas de las navajas. Conan, susurró Nagato con voz ronca. Su amigo se detuvo y lo miró fijamente. Miró a su alrededor, asimilando la situación. Sasuke y Kakashi la miraron, 3 Sharingan brillando en la oscuridad. Naruto siguió mirando a Nagato, sin verlo. Conan volvió a mirar a la pelirroja. No, dijo ella. Sus alas temblaron. Nagato. ¿Qué le pasó a tu ojo? Sonaba dispuesta a destruir la aldea de nuevo. Nagato suspiró. Hemos perdido, Conan, susurró. No, Conan negó con la cabeza, la furia brotó de ella. Todavía puedo ganar aquí. Mis etiquetas, no tendría sentido, dijo Nagato con dureza. Soy hombre muerto, Conan hizo un débil gesto hacia sí mismo. ¿No puedes verlo? Respiró entrecortadamente. Solo, quería despedirme. Conan ladeó la cabeza. Luego, Nagato sonaba horrorizada. ¿No puedes? ¿Yo debo? ¿Te desperdiciarás así? Preguntó Conan. Para él señaló a Naruto. Míralo. Le hiciste un caparazón. Obtuviste lo que querías. Desharás todo eso ahora. ¿Cuál es la alternativa? Nagato gritó con brusquedad, su voz se quebró. Conan lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos y frenéticos. ¿Que me muero y él se va de aquí? Inútil, sacudió la cabeza violentamente. No permitiré eso, Conan. Me niego tu sueño, él lo llevará Shiseo Nagato. Has sido mi pilar, Conan, y mi amigo, pero he fallado. Ya no depende de mí. Naruto finalmente habló. ¿Tu sueño? Preguntó. Tanto Conan como Nagato se volvieron hacia él. ¿Por qué debería? Él sacudió. ¿Por qué debería llevarlo? ¿Cuándo tomaste tanto? Nagato lo miró con su único ojo, maníaco. Su rostro demacrado pareció extenderse en una parodia rictus de sí mismo. Lo tomé, susurró. Me llevé a tus amigos, Naruto. Destruí. Otra respuesta porque no estaba de acuerdo con ella. Como un niño petulante y tonto sin ceremonias, levantó las manos, juntándolas en una simple señal. 2 dedos extendidos de cada mano, un par acurrucado en la palma de la otra. No tenía fe, dijo con voz ronca. Jiraiya estaba mirando ahora, junto con Kakashi. Sintieron venir algo, pero no tenían idea de qué. No hay fe en que alguien más pueda encontrar una respuesta. Nagato rió. Pero ahora, parece que no tengo más remedio que ser egoísta. Sacudió la cabeza. Para llevar uno de sus cargas, y sustituirlo por otro. El Naruto cubrió Rinnegan. Pondré mi fe en ti, Naruto Uzumaki. Mejor que lleves nuestro sueño un poco más lejos, en lugar de que se ahogue en esta ruina que he creado. Nagato, susurró Conan, sus ojos implorantes. Nagato, por favor. Su amiga se volvió hacia ella. Por primera vez en mucho tiempo, Nagato Uzumaki sonrió. Me llevé a sus amigos, Conan, dijo, su voz fallando. Es justo que los devuelva. La ceniza en el estómago de Naruto estalló en fuego. El ácido se desvaneció. Su cabeza golpeó una vez, intensamente, y luego el mundo retrocedió. La lluvia, los restos de Amegakure, Jiraiya, Kakashi, Sakura, Sasuke e Itachi. De repente estaban allí, reales. Nagato tembló, sus manos temblaron y los ojos de Naruto se clavaron en él. La lluvia era ensordecedora. ¿Qué? Naruto dijo con voz ronca. No podía moverse. ¿Qué demonios dices? Por favor, Nagato, jadeó Conan. No te vayas, está bien, Conan. La voz de Nagato era suave y segura. Está bien. Esta es la consecuencia de mis decisiones. Estoy estableciendo un nuevo camino. Él estiró la cabeza para mirarla a los ojos. Haz lo que quieras cuando me haya ido. Lo que queda del pueblo es tuyo. Él se rió entre dientes. Serás su nuevo dios. Naruto se rompió, corriendo hacia adelante. Jiraiya lo atrapó. Los ojos del sabio estaban muy abiertos con algo que nadie podía identificar.
¿Qué diablos estás, jadeó Nagato, sonando como si estuviera soportando el peso del mundo? Rinne Tensei. En algún lugar de las profundidades de las ruinas de Amegakure, una gran cara surgió del suelo en una explosión invisible. En silencio contempló los restos del pueblo, la lluvia eterna atravesándolo. Luego, abrió la boca increíblemente amplia. 6 lanzas de luz verde saltaron, elevándose directamente hacia el cielo y más allá de las nubes. Se quedaron paralizados por un momento, como arqueros escogiendo sus objetivos, y luego volvieron hacia abajo. Fragmentos congelados de vida, cayeron del cielo como un rayo viridiano. El último y primer regalo de Pain a Naruto Uzumaki atravesó las nubes, llevando consigo la última esperanza de Nagato. Yashi Hyuga se volvió hacia el pueblo escondido en la lluvia, frunciendo el ceño. El cuerpo ligero de su hija en sus brazos se balanceó con el movimiento, su cabello empapado se balanceaba a medias. ¿Qué es? Sume Inuzuka finalmente había liberado a su hijo. Ahora caminaban lado a lado con sus nin perros, una manada de caza sin nada que cazar. El grupo acababa de moverse más allá de la lluvia. El aguacero terminó abruptamente en los bordes del pueblo, creando una cortina de agua y niebla. Yamato negó con la cabeza con tristeza. Se había cansado de abrir un camino para salir de Amegakure con el Mokuton, ejecutando simultáneamente una acción de vanguardia y retaguardia. Llevaba el cadáver de Neji Hyuga, colgando del hueco de su brazo. Los ojos de Yashi se entrecerraron. Algo se acerca. Inoichi soltó una risa breve y abortada. Algo quizás podría ser un poco más específico, ¿Yashi? A su lado, Ino siguió la mirada de Yashi hacia el cielo. Oh, susurró. Su padre la miró y luego hacia lo que le había llamado la atención. 5 lanzas verdes descendieron del cielo, dirigiéndose directamente hacia el grupo de Leaf Nin. ¿Qué demonios? Shizune había colgado el cuerpo roto de Rogle sobre un hombro y el de Tenten sobre el otro. Instintivamente los apretó con más fuerza al ver las luces. Shibuya Burame, cargando el cuerpo de su propio hijo, se volvió sin decir palabra y comenzó a correr, su paso rompiendo el puente de concreto bajo sus pies. El resto del grupo lo siguió después de un momento de pausa. La luz había surgido de Amegakure. Es casi seguro que no fue nada bueno. La forma en que se dirigió hacia ellos pareció confirmar sus temores. Esta era un arma de Pain, golpeándolos desde dentro de la aldea. Se movió más rápido, más rápido. La explosión inicial de velocidad del equipo de recuperación los había alejado de los rayos brillantes, pero ahora la luz se había acelerado lo suficiente como para comenzar a ganar. La brecha se cerró, las rayas verdes despejaron la cortina de lluvia. 1 kilómetro, 800 metros, 500, 200, 100 metros. Atacaría en cualquier momento. Fue en ese segundo exacto, cuando las luces vívidas se convirtieron en un vector imposible de esquivar, que Yashi Hyuga se dio cuenta de cuáles eran sus objetivos. Él mismo, Shizune, Shibi y Yamato. El único factor común era que todos llevaban cadáveres. No, se dio cuenta. No eran los objetivos. Los cuerpos estaban. Su hija y sus compañeros. Yashi frunció el ceño, qué débil lluvia había más allá de la aldea azotando su rostro. No había ninguna razón sensata para que ese fuera el caso. No hay razón para que Pain apunte a los cadáveres de ninja que ya había matado. No tenía sentido, una completa pérdida de chakra. Sin embargo, la luz se acercaba cada vez más. Ahora estaba apenas a 10 metros. Yashi aceleró otra vez, pero todo lo que logró fue ganarle otro medio segundo. La luz llegó primero a Yamato. Cansado como estaba el usuario de Mokuton, se quedó atrás del grupo por medio paso. El rayo verde brillante golpeó el cuerpo de Neji Hyuga como un rayo, y Yamato maldijo. Dejó caer al Hyuga roto y perforado, medio esperando que explotara o algo similarmente espantoso. Yashi hizo una mueca, el más microscópico de los movimientos, cuando el cuerpo de su sobrino golpeó el suelo y rodó. Tenten y Rogle fueron los siguientes, ambos cuerpos se sacudieron cuando la luz los golpeó. Shizune se detuvo, cerró los ojos y esperó lo que fuera a continuación. Kiba Inuzuka saltó frente al penúltimo rayo, con los colmillos al descubierto, pero no le sirvió de nada. La luz atravesó su estómago y se enterró en el hijo de Shibi, todavía sostenido en los brazos de su padre. Justo cuando Yashi sostenía a Hinata. Fue el último en ser golpeado. El rayo verde se disparó directamente hacia su hija, sin importarle que él estuviera entre ella y él. Yashi pudo verlo venir desde atrás a través del Byakugan. Estaba justo fuera de su punto ciego. No había nada que pudiera hacer para detenerlo. Eso no le impidió intentarlo. Yashi acuñó el cuerpo de Hinata cerca, tratando de saturarlo con su chakra. Si se movía lo suficiente en su sistema, era posible que el jutsu de Pain no pudiera afianzarse. Fue un esfuerzo imposible.
Hinata había estado muerta el tiempo suficiente para que su sistema estuviera completamente seco. Intentar introducir más chakra no hostil era como intentar llenar una presa con agua bombeada a través de una pajita. La luz viridiana lo golpeó en la espalda, se derramó a través de su pecho y entró en el cuerpo de su hija. Yasi lo miró fijamente, su rostro era una estatua. Parpadeó. Parecía familiar. La luz le resultaba familiar. Me sentí familiar. Se hundió en el cuerpo de Hinata y Yasi miró hacia abajo. Había algo dentro de él, gritando. Algo que era absolutamente imposible. El perro ninja de Kiba ladró con saña, sentándose al lado de su amo. El Inuzuka estaba mirando el cuerpo de Shino, esperando lo desconocido. El resto del equipo de recuperación estaba congelado, apenas respirando. Lo que fuera que estuviera a punto de suceder, sin duda sería malo. Neji se estremeció. La mirada de todo el equipo de recuperación se volvió hacia él, con los ojos muy abiertos. El adolescente se dio la vuelta lentamente, puso sus manos debajo de él y laboriosamente se puso de pie. Miró a su tío con ojos sin comprender. Los agujeros en su mano, hombro y pecho habían desaparecido como si nunca lo hubieran hecho. Chasqueó los labios, como si despertara de una larga siesta, y parpadeó. «Oh», murmuró. De repente, la comprensión volvió. Se echó hacia atrás y se llevó la mano al pecho. El equipo de recuperación también retrocedió. Kiba dijo algo que hizo que su madre inconscientemente lo golpeara en la cabeza. Kenji miró a Yasi de nuevo, esta vez con ojos llenos de confusión y desesperación. «Tío. ¿Cómo? ¿Por qué estás?» Rogue bostezó y estiró los brazos. Shizune chilló y lo dejó caer al puente, y el bostezo entusiasta del ninja se convirtió en una protesta ahogada y arrastrada. Tenten pareció despertarse de golpe, mirando a su alrededor salvajemente, y se libró del agarre de Shizune también, estrellándose contra el suelo y rodando hacia Lee. Terminaron chocando el uno con el otro con un ruido de pánico, y ambos se pusieron de pie de un salto, dando vueltas espalda con espalda. Las manos de Lee cayeron primero y se quedó allí como una marioneta sin cuerdas. El equipo de recuperación miró alrededor salvajemente mientras los muertos volvían a la vida. Shino fue el siguiente. En un momento era un cadáver, y al siguiente estaba tocando el brazo de su padre. ¿Dónde estamos?, gruñó el Aburame. Shibi lo miró inexpresivamente y luego lo dejó sin decir una palabra. El adolescente tropezó por un momento, y luego recuperó el equilibrio, mirando a su alrededor con su expresión inexpresiva habitual. Kiba lo miró con una mirada de incredulidad, tambaleándose hacia adelante. «¿Shino?», aplaudió con la mano sobre el hombro de su compañero de equipo. «¿Shino? ¿Qué diablos?». Shino le devolvió la mirada a través de sus lentes opacos, con el ceño fruncido. «Kiba. No entiendo. ¿Cómo estamos aquí?». Estaba seguro de que Pain hizo una pausa, su mano vagando hacia su estómago. ¿No estaba herido? La mano del Aburame cayó. «Ah. Debo estar muerto». Kiba se rió con dureza. Sonaba como un ladrido. Sacudió a Shino por el hombro. Usted era Yasi no prestó atención a cualquier otra cosa que pasara entre los novatos no muertos y el resto de su equipo de recuperación. Estaba completamente concentrado en el cuerpo de su hija. Hinata respiró hondo y repentinamente, sus ojos se abrieron de golpe. Ella lo miró fijamente, increíblemente saludable, inexplicablemente viva. Parpadeó y fue la cosa más hermosa que Yasi había visto en su vida. «Padre». Yasi abrió la boca. No tenía idea de lo que iba a decir. Choji Kimichi, quien había hecho un brusco giro tan pronto como Shino recuperó el conocimiento, lo interrumpió. El adolescente corría de regreso a través del puente hacia la lluvia, las lágrimas corrían por sus mejillas. Abrió la boca, gritando a todo pulmón mientras volvía hacia la aldea, Ino y su padre corrían desesperadamente tras él. Shikamaru Nara se despertó del sueño más profundo que jamás había tenido. Se sentó, con los ojos entreabiertos y miró a su alrededor con lágrimas en los ojos. Lo último que recordaba era una luz blanca cegadora y un calor insoportable. ¿Se había vuelto a dormir al sol? Podría haber jurado una gota de lluvia lo golpeó en el ojo y Shikamaru parpadeó. Solo entonces se dio cuenta de que estaba sentado en medio de un aguacero. Frunció el ceño y miró a su alrededor. Estaba en el centro de un cráter absolutamente enorme. No había un edificio en pie en kilómetros. Todo lo que quedaba era polvo y escombros. Lo que no se había roto en pedazos se fundió y se quemó. Lo que no se había derretido y quemado se había reducido a manchas oscuras en el suelo, siendo arrastrado constantemente por la lluvia. Aquí había ocurrido una especie de explosión de energía impensable. Shikamaru parpadeó de nuevo, y de repente la vívida sensación de sus brazos y piernas despidiéndose de su cuerpo saltó de su memoria.
Se agarró la cabeza, se acurrucó bajo la lluvia y enseñó los dientes. Dijo finalmente, mirando a su alrededor una vez más y tratando de comprender qué pudo haber causado tal destrucción. Solo había una palabra que podría haber usado para describirlo. Esa palabra era, por supuesto, problemática. Lo que vino en cambio fue bastante diferente. ¿Qué diablos se hace? Conan se hundió y las manos de Pain cayeron deshuesadas a sus costados. Dejó escapar un suspiro largo y único, con todo el cuerpo inclinado hacia adelante. Su cabello cubría su pálido rostro, ocultando la cuenca del ojo. ¿Qué está hecho? Naruto dijo con voz ronca. Miró de un lado a otro entre los dos, los últimos restos de la Akatsuki original. ¿Qué está hecho tus camaradas? Conan no lo miró mientras hablaba. Continuó mirando fijamente a Nagato, tomando cada una de sus respiraciones entrecortadas y entrecortadas. Nagato los trajo de vuelta. Naruto parpadeó, moviendo su cabeza hacia Nagato. Ninguno de los dos dijo nada. Los dos estudiantes de Jiraiya se miraron el uno al otro, el Rinnegan de Nagato brillando en la oscuridad. Lentamente, el ojo púrpura comenzó a oscurecerse. Jiraiya dio un paso adelante. Imposible, sacudió la cabeza. Imposible. Si pudiera hacer eso, no sabía cómo, sensei, susurró Nagato, su voz poco más que el siseo del aire que se escapa. Y para cuando adiviné el método, Baiko había seguido adelante. Y, compartió una mirada oscura con Conan, quien le devolvió la mirada con tristeza. Consideramos que el costo era alto. Jiraiya se detuvo, mirando a su alumno. Nagato suspiró, apenas se escuchó sobre la lluvia torrencial. Naruto seguía mirándolo sin pestañear. El susurro en la mente de Jinchuriki se había desvanecido. En cambio, todo lo que podía oír era el latido de su propio corazón, cada vez más fuerte con cada latido. No era solo suyo. Era demasiado ruidoso para ser solo suyo. Se trataba de 6 corazones, todos latiendo de nuevo al mismo tiempo, tan fuerte que estaba seguro de que el sonido reventaría el suyo. Naruto se acurrucó sobre sí mismo, los ojos recién secos se humedecieron de nuevo con lágrimas. Se agarró el pecho, sintiendo los latidos del corazón como si fueran los suyos, y apretó los dientes. La sangre zumbando a través de su cuerpo, y la lluvia, lanzándose y estallando a su alrededor, se tragó el sonido chirriante. Golpear. Golpear. Tump. Eso es, dijo Nagato, moviéndose una última vez para mirar a Nagato mientras el rubio miraba hacia arriba, apenas viendo a través de los ojos nublados. He terminado. La cabeza de Nagato colgaba agachada, como si estuviera profundamente dormido. Naruto dio un paso adelante y Conan se colocó frente al pelirrojo, con los brazos extendidos a la defensiva. Ella sacudió su cabeza. Lo siento, Jiraiya, Naruto. Hice lo mejor que pude. La voz de Nagato y la lluvia eran casi intercambiables. Lo intenté, por mucho que fuera un desperdicio. Lanzó un último suspiro infinitamente pesado. Conan cerró los ojos. Esperemos que ambos tengan mejor suerte. La luz se desvaneció del ojo de Nagato, y como una puerta oxidada, su ojo se cerró gradualmente. Sus hombros, glacialmente, casi suavemente, se desplomaron hacia adelante, su cuerpo colgando flácido en su armadura. De repente, parecía más un títere viejo y deshilachado que un hombre, abandonado en el pueblo para pudrirse. La sangre que le salía de la nariz y la cuenca del ojo le pareció a Naruto como un hilo rojo desechado, abandonado y cubierto por su cuerpo. Nagato no parecía feliz según ninguna métrica, pero Naruto no pudo evitar la sensación de que casi parecía satisfecho. Con cuidado, Jiraiya se movió hacia Conan. Compartió una mirada con su exalumno y luego puso su mano sobre su hombro. La mujer se estremeció, volvió a sacudir la cabeza y luego se hizo a un lado. Jiraiya se acercó al cuerpo de Nagato, poniendo su mano en el cuello del hombre. Permaneció allí un momento, comprobando el pulso del dios de Amegakure. Cuando se retiró sin decir palabra, Naruto supo que no había duda. El dolor estaba muerto. Naruto miró el cuerpo, clavado donde estaba. Un maremoto carmesí barrió su mente, borrando todo. Los latidos del corazón, que se habían retirado momentáneamente, reemplazaron a la lluvia, resonando en su cabeza. ¿Está realmente tan egoísta? ¿Qué los tirarías a todos, solo por otro? Golpear. Ríndete. Golpear. Su sacrificio será la que importa. Golpear. ¿Realmente no sentiste dolor, Naruto? Golpear. Sus amigos están muertos. Tump. Tu pueblo te considerará una desgracia. Tump. Esa cosa que llevas podría traer la paz a este mundo, pero estás demasiado asustado para usarla. Tump. Y no tienes plan. Entregar. Golpear. Tú, Naruto Uzumaki, serás el cambio que traerá paz al mundo shinobi. Naruto se estremeció y apretó los puños. Más allá de todo eso, más allá de todo el odio, las amenazas, la lluvia, la sangre y el miedo.
Parece que no tengo más remedio que ser egoísta. Voy a poner mi fe en ti, Naruto. Mejor que lleves nuestro sueño un poco más lejos, en lugar de que se ahogue en esta ruina que he creado. La mano de Naruto se apretó, aún sobre su pecho. Los latidos del corazón se detuvieron. Cayó de rodillas con un jadeo entrecortado. «Ah, Naruto». Jiraiya se estaba moviendo hacia él por un túnel muy estrecho, su rostro se retorcía de preocupación. Naruto tomó otro aliento, su agarre sobre su corazón se apretó. Se derrumbó sobre su espalda, sus piernas se doblaron debajo de él. Naruto. Eso era todo lo que había aquí abajo, la lluvia y su nombre. El rostro de Sakura se interpuso entre él y el cielo. Naruto parpadeó, su visión gradualmente se volvió blanca. Parecía que el mundo estaba siendo absorbido por un vacío brillante. Un segundo después, el rostro de Kakashi se unió al de Sakura, ambos mirándolo. Sasuke llegó apenas un momento después, sus ojos negros como la pizarra apenas le resultaban familiares. Naruto el vacío se tragó el mundo y Naruto Uzumaki cerró los ojos. Capítulo 29. Telaraña. ¿Cómo acepta la realidad de su propia muerte? Shikamaru miró el dorso de su mano, flexionando los dedos y observando el juego de tensar los tendones y estirar la piel. Sus pulmones sonaban como bramidos gigantescos, resonando en su mente. Inhala, exhala, inhala, exhala. El sonido de su propia respiración le pareció ensordecedor, una cacofonía de sangre y aire a borbotones. Casi no podía entender cómo la gente lo soportaba. Pero pudo entender. Apenas lo había notado hace una semana. ¿Qué había cambiado? Oh. Correcto. Parpadeó, la sensación de sus ojos humedecidos casi repugnante. Los músculos, bailando bajo la piel, bajaron los párpados y luego los volvieron a subir, abriendo sus párpados como cortinas. El sutil cambio en la luz cuando sus pupilas se dilataron por el más breve de los momentos antes de volver a instalarse le pareció una luz estroboscópica. Respiró de nuevo, su pecho se expandió, sus costillas salieron. Estaba seguro de que crujirían. ¿Shikamaru? La voz de su madre era tan ensordecedora como su propia respiración. Podía imaginar la forma en que el sonido resonaba en sus oídos, llevado por el diminuto movimiento de células con forma de cabello infinitesimales por los nervios que conducían a su cerebro. La idea le provocó náuseas. Incluso un shinobi como él, alguien que podía enfrentarse cara a cara con un muro de piedra y salir ganador, era tan frágil cuando se trataba de eso. El dolor había destrozado su cuerpo como papel mojado con esa detonación suicida. El fuego distante de todos menos uno de sus miembros, siendo arrancado por una presión y un calor insoportables, envió a Shikamaru a temblar. Su otra mano, descansando detrás de su cabeza, comenzó a clavarse en la piel de su cuello, enviando más impulsos por su columna y hasta sus nudillos. Su puerta se abrió, no chirrió. Su madre asomó la cabeza, su frente se dibujó en una emoción no identificable. ¿Shikamaru? Estaba más tranquila de lo que solía ser, sus ojos oscuros perforaban los de él. ¿Quieres almuerzo? Parpadeó, el deslizamiento de carne sobre la superficie semisólida de su ojo lo distrajo una vez más, y consideró. ¿Tenía hambre? Sí, el vago gruñido en su estómago se lo decía. ¿Podría comer estómago? Probablemente no. Estoy bien. Bajó la mano y la puso a un lado de la cama. Su habitación estaba a oscuras, y cuando su madre abrió la puerta un poco más, entró más luz, empujando las sombras hacia atrás. Eran cosas tan frágiles. Yoshino dio un paso hacia la habitación y luego otro. Claramente no sabía qué decir. Shikamaru podía simpatizar. Claramente pensó que su naturaleza dominante ordinaria no sería suficiente aquí. No estaba seguro de si ella tenía razón o no. ¿Hay algo que no necesita? Ella preguntó. Se acercó y Shikamaru también consideró esa pregunta. No lo creo, decidió con una voz bastante monótona. Su madre se sentó en su cama y Shikamaru volvió la cabeza hacia ella. Ella lo estaba mirando directamente con una mirada de láser. Inconscientemente retrocedió un poquito y su labio se torció. Ambos sabemos que eso es mentira, dijo. Shikamaru resopló. ¿Es esta la parte en la que analizas mi delicada psique? Su madre no le respondió bruscamente, lo que estaba esperando. Quizás también queriendo un poco. En cambio, solo hubo un pesado silencio. Finalmente, suspiró. Fuiste y te mataron, hizo una mueca. Siempre me preocupé de que no hicieras nada con tu vida, y luego ibas a matar y te mataba un ninja perdido de rango S. Ella resopló, sus hombros temblaron y una de sus manos se acercó a su ojo. Kukelio Shikamaru frunció el ceño. Pensé que estarías enojado ahora. No, su madre se secó una lágrima. Shikamaru lo vio correr por su dedo, dejando un rastro de humedad. ¿Cómo podría estar enojado ahora? Me mataron a mí mismo. El ceño fruncido de Shikamaru se intensificó. Yo debería estar loco pero no lo eres. Shikamaru se estremeció un poco.
Podría haber sido una risa otro día. Ahora, era más un estertores huecos en su garganta. Ahí está su madre, hizo un ruido similar. No tenemos que hacer esto hoy, dijo, con los dientes brillando mientras otra lágrima resbalaba por su mejilla. Tu padre probablemente también debería estar ahí. Shikamaru se encogió de hombros y Yoshino se levantó de un lado de su cama. ¿Sabes? La voz de Shikamaru detuvo a su madre, pero ella no se dio la vuelta. Me hizo estallar. La fraseología era casi infantil, pero la forma en que la columna vertebral de Yoshino se enderezó no lo fue. Su madre dejó escapar un suspiro irregular, todo su cuerpo temblaba. Shikamaru continuó. Dolió. Mucho, en realidad desvió la mirada, de vuelta al techo, ahora abrumado por la luz del pasillo. Realmente no tuve tiempo para estar sorprendido o enojado. Solo, boom. Su labio se torció. Pero había una cosa que me molestaba. Me preguntaba si era cama. Su mamá no lo interrumpió. Ella debe haber sabido, también como él, que esto era solo algo que él tenía que decir. Incluso si realmente no tuviera sentido. Ese bastardo que mató a Asuma Sensei. Idan. Lo envolví y lo volé en 1.000.000 de pedazos, dijo Shikamaru pacíficamente, y su madre asintió. Había leído los informes, aunque nunca había recibido la historia completa de su marido. Solo que su hijo había sido fundamental para acabar con el hombre que había asesinado a su maestro. Fue lo correcto, continuó Shikamaru. No tengo ninguna duda de eso. Era un perro rabioso, y alguien necesitaba enterrarlo. Simplemente me pusieron en la posición de hacerlo. Finalmente, una duda se apoderó de su voz. Pero no puedo evitar pensar, si fue lo correcto, ¿por qué me pasó exactamente lo mismo a mí? Su madre no se dio la vuelta. Seguía mirando hacia la puerta abierta y la luz que se colaba. Después de un momento o dos, comenzó a caminar de nuevo, su hombro se levantaba con cada paso. Su sombra revoloteó sobre su hijo, y Shikamaru deseó por un segundo poder abrazarlo más cerca. Si necesitas algo, solo llama, ¿de acuerdo? Dijo Yoshino. Su hijo asintió y ella se dirigió hacia la puerta. Pero cuando llegó al umbral, se volvió. Usted hizo lo correcto. Shikamaru suspiró temblorosamente y su madre sonrió. Te amo, dijo, y su voz era como una roca en un océano violento. Shikamaru quería hacer una mueca. Realmente lo hizo. Yo también te amo, mamá. Su madre sonrió de nuevo y se fue. Shikamaru siguió mirando al techo mientras cerraba la puerta, y las sombras se apoderaron de la habitación nuevamente. Los estudió, entrecerrando los ojos, como si pudiera percibir la naturaleza exacta de la luz apagada. La luz se derramó alrededor de una sombra. Si la luz lo encontró, la luz lo superó. Era una ley del mundo sin esfuerzo, tan intrínseca como la gravedad. Se preguntó si él y las sombras serían iguales. Siempre debes estar poseído por una extraña sensación de que todavía estás muerto. 600 Tenten se sentó, sin preocuparse por la hierba mojada debajo de ella, y observó a Lee ejecutar su tercera serie de flexiones. El chico sudoroso se agachó sobre una única mano temblorosa colocada bajo su plexo solar, sus dedos se contrajeron y clavaron chuletas en el suelo blando. El campo de entrenamiento estaba casi en silencio excepto por el sonido de los pájaros distantes y los gruñidos de Lee. Su compañero de equipo exhaló con fuerza y se empujó hacia atrás, con las piernas colgando tensas sobre el suelo. Más sudor le goteó por las cejas y desapareció, absorbido por el espeso cabello. 601, jadeó Lee, y cambió de manos. Empujó hacia arriba, volando por el aire por un momento, y su mano izquierda salió debajo de él. Aterrizó sobre él con un gruñido de dolor y luego se congeló por un momento, acomodándose y asegurando su equilibrio. Luego, comenzó de nuevo. Los dedos de Tenten se curvaron alrededor de la empuñadura del hacha enterrada en el suelo a su lado, y marcaron un ritmo allí mientras observaba a Lee trabajar. Ver el juego de los músculos era casi hipnótico. Era imposible pensar que habían estado muertos, trabajado hasta la desintegración, tan recientemente. Junto con ella. El mango del hacha crujió levemente y ella lo soltó, llevándose la mano al labio. El sol parecía casi opresivo. Tenten todavía se estaba acostumbrando a la idea de que estaba allí. Estaba segura de que nunca volvería a verlo. Entonces. La voz de Gai Sensei fue como un trueno en la relativa tranquilidad del día soleado. La cabeza de Tenten se giró bruscamente hacia él, el hacha que ya soltó en sus manos, y se colocó en una posición defensiva. La voz había venido de arriba. ¿Cómo fue eso? Gai golpeó el suelo como un pequeño meteoro verde, lanzando una ola de tierra y hierba rotas. Lee no vaciló en su ejercicio, mientras que Tenten se puso de pie de un salto sorprendida. Su sensei se encabritó, sus dientes brillaron bajo el sol del mediodía, mientras la tierra se asentaba a su alrededor. ¿De dónde había venido?
Hizo una pausa por un segundo, y Tenten ladeó la cabeza al darse cuenta de que por una de las primeras veces que podía recordar, su maestra se quedó sin palabras. Todo el cuerpo de Gai se relajó, sus brazos colgaban a los lados y su cabeza caía. Mis queridos estudiantes, comenzó de nuevo. Acabo de regresar de mi misión número 200 de rango A. Su expresión cambió, algo oscuro pasó por su rostro. Lee finalmente levantó la vista de sus flexiones, su rostro exhausto registró la presencia de su sensei. Se bajó lentamente, preparándose para ponerse de pie. Informé al Hokage cuando regresé, por supuesto Gai resopló. Ella me dio la noticia más inquietante. Lee finalmente se puso de pie y, mientras lo hacía, Gai abrió los brazos. Mis jóvenes estudiantes, hubo un movimiento borroso, y Tenten se encontró envuelta en los brazos de Gai. Lee también estaba allí, tan confundido como ella, aunque mucho más sudoroso. Su maestra soltó un poderoso sollozo y los acercó a ambos. Nunca he estado más orgulloso de ti. Gai gritó. Tenten se puso rígida. Eso no era lo que esperaba. Lee todavía no había dicho una palabra, pero Tenten lo sintió temblar un poco ante las palabras de su maestra. Gai los empujó a la longitud del brazo y les sonrió. Protegiste a tus camaradas. Gai sonrió. Los seguiste a los brazos de la muerte y luchaste para salir. Ustedes dos, miró a su alrededor, su exuberancia no se desvaneció. Y Neji. Tu fuego juvenil ardía tan intensamente en la aldea escondida bajo la lluvia que evitaste la muerte. Ya dijiste eso, señaló Tenten, sonriendo por una razón que realmente no podía entender. Su maestra estaba siendo ridícula. Incluso más de lo habitual. Gai asintió. Con entusiasmo. Lo hice. Es algo que vale la pena repetir. Sus ojos se arrugaron. ¿Cómo te sientes, Tenten? Ella se miró a sí misma. En sus manos, temblando levemente, sus pantalones empapados de barro. Trató de mirar más que a sí misma, pero todo lo que pudo encontrar dentro fue el silbido del viento y el canto de los pájaros. La Kunoichi Tenten había desarmado a un dios y regresado de la muerte, y no estaba muy segura de qué hacer con esa información. Cansada, finalmente decidió, sinceramente. Su sensei asintió con la cabeza, una mirada increíblemente seria cayendo sobre su rostro. Su mano se levantó, ahuecando su barbilla. Sí, dijo, todavía serio. Puedo imaginarme que la resurrección es una experiencia agotadora. Sus ojos se entrecerraron. No lo sabría, ya que nunca me ha pasado. Tenten resistió el impulso de poner los ojos en blanco. No podía decidir si su maestra estaba siendo estúpida o si esta conversación realmente la estaba ayudando. La bestia verde de Konoha se volvió hacia Lee, y su parecido más pequeño lo miró con ojos oscuros. La maestra y la alumna se miraron por un momento y, como siempre, Tenten sabía que le faltaba algún tipo de comunicación invisible entre ellos. Después de lo que parecieron varios segundos, Gai habló. ¿Y tú, Lee? Su tono era infinitamente más sobrio. Lee lo consideró. Tenten pudo ver que ya tenía la respuesta a la pregunta en mente. Estaba buscando las palabras para expresarlo. Estoy entrenando, dijo finalmente. Tenten parpadeó ante la monotonía de la frase. El entusiasmo habitual de Lee fue moderado. Su sensei también lo notó, sus pies se movieron ligeramente en la hierba húmeda. Me alegro de que tu fuego juvenil no haya sido atenuado por tu muerte, dijo, la ridícula frase concedida una solidez aterradora por la voz solemne del hombre. Lee asintió y Gai ladeó la cabeza. ¿Por qué estás entrenando? Lee parpadeó. ¿Gai sensei? Gai se cruzó de brazos. ¿Por qué estás entrenando? La pregunta sonó como un desafío y Lee no retrocedió. Su cuerpo se tensó, todavía temblando levemente por el esfuerzo y empapado de sudor. Porque fallé. La próxima vez no lo haré. Tenten finalmente habló. Eso no es cierto. Lee la miró y ella negó con la cabeza. Lee, no puedes creer, no derroté a Pain. La voz de Lee era tan precisa como sus patadas. No pude soportar la tensión de la séptima puerta, y morí por ello. Ante la mención de las puertas, Gai dio una sacudida casi imperceptible, el comienzo de un ceño fruncido se apoderó de su rostro. Te fallé a ti, Yaneji, Naruto, a todos. Le hizo una mueca, la mirada inusual e impropia. Y no lo haré de nuevo. Por eso estoy entrenando. La próxima vez que me enfrente a un oponente invencible, me niego a usar mi vida como pago. Gai permitió que el sobrio silencio que Lee había creado durara unos 5 segundos. Es bueno, dijo finalmente, que reconozca su error. Tenten se volvió hacia él con sorpresa mientras su sensei continuaba. Eso va para ustedes dos. Hicieron algo muy valiente, pero también fue excepcionalmente tonto. Es solo por pura casualidad que ustedes dos, y Neji, permanezcan como mis jóvenes estudiantes. No me hubiera gustado enterrarlos. Gai sonrió.
Pero si realmente son mis estudiantes, entonces no permitirán que este recordatorio de su mortalidad adormezca su mente o ralentice sus acciones. Golpeó sus puños juntos, y algo del fuego de Lee regresó a él. Tenten se encontró sonriendo una vez más. Se les ha dado una segunda oportunidad, y no tengo ninguna duda, sin duda, de que todos la usarán bien. Le tendió una mano a Tenten y otra a Lee. Había una lágrima brillando en el rabillo de uno de sus ojos, y Guy soltó un poderoso resoplido. Ahora, ¿qué dices tú, mi joven protegido? Buscamos a ese agrio compañero de equipo tuyo y, con él a nuestro lado, damos 100 vueltas al pueblo. Tenten miró la mano de Guy, callosa y ligeramente magullada, la mano de un hombre que había pasado todos los días de su vida rompiendo lo irrompible. Luego, se volvió hacia Lee. Si nosotros no lo traemos con nosotros, dijo ella, con una sonrisa romper a continuación, vamos a ejecutar 2 centenares de vueltas por un momento. Lee se limitó a mirarla fijamente, sus ojos oscuros buscando. Luego, sonrió y tomó la mano de su maestro. Espléndido, gritó Guy, tratando de atraer a sus 2 estudiantes para un abrazo. Tenten se resistió por un momento, antes de dejarse arrastrar. Solo por esta vez, decidió. También tenía una lágrima en el ojo y no sabía por qué estaba allí. Que no deberías estar aquí. 2 días desde su renacimiento. Hinata Hyuga se sentó muy quieta, mirando hacia el recinto de su familia. Fue acosado por un viento cruelmente frío, silbando a través de las estrechas paredes de arroz y haciendo eco en las de cemento. La mayoría de los miembros de su clan se habían retirado al interior, lejos del frío. El sol estaba en algún lugar por encima de ella, en lo alto del cielo, pero su luz había sido enmascarada por nubes empapadas, volviendo el mundo de un gris sepia. Se quedó mirando la hierba pálida alrededor de sus pies descalzos, deleitándose con la sensación del barro contra los dedos de los pies, de la sangre corriendo a sus extremidades heladas. Habían pasado un poco más de 34 horas desde su muerte en Amegakure. Había dormido durante 5 de esos, en un tiempo desolado y confuso después de que regresara de entre los muertos ya Konoha, pero antes de que saliera el sol. Hinata estaba sorprendida de haber logrado eso. Su mente había estado dando vueltas, un monzón interno invisible que había hecho que la lluvia de Amegakure pareciera una llovizna en comparación, pero tan pronto como descansó por un momento, el mundo se había desvanecido y se encontró despertando en su propia cama. Ahora, se sentó en los escalones de madera que conducían a su habitación. La túnica que llevaba era tan gris como el cielo, pero la mantenía abrigada contra el viento. ¿Debería ir con él? Ese fue el acompañamiento del viento. Si el aire cortante era la orquesta, la mente de Hinata era el coro. ¿Debería ir con él? No estaban produciendo una repetición especialmente compleja, pero de todos modos era una nueva. Parecía casi gracioso, e incluso un poco abominable para Hinata, que ese fuera el pensamiento que coincidía con el susurro del viento. Ella había muerto. Había sentido el arma de Pain atravesar su corazón. Si cerraba los ojos, sentía la agonía de nuevo, el frío metal raspaba sus costillas y se llevaba la vida. El impacto repentino, la forma en que su cuerpo se estrelló contra el de Naruto, la púa empalándola clavándose en él también, su sangre mezclándose por un momento antes de que la lluvia se la llevara. La frialdad se extendió por su cuerpo mientras su cerebro luchaba por ponerse al día con el hecho de que ya estaba muerto. Hinata se estremeció. Lo siento, ella lo había lamentado. Lamento que hubiera muerto después de que él le hubiera pedido que no lo hiciera. Se sintió enfermo. ¿Qué tipo de persona se disculpó por su propia muerte? Ella no era tan patética, ¿verdad? Hinata no lo sabía. De hecho, Hinata no sabía, parecía ser un tema recurrente para ella en ese momento. No sabía cómo sentirse por su propia muerte. No sabía cómo sentirse por el hecho de que volvería. No sabía si era patética o amable, o ambos por disculparse por ello. Y no sabía si debería o podría ir a ver a Naruto ahora. Al menos, se afirmó a sí misma, sabía que había tomado la decisión correcta. ¿Hermana? Hinata volvió la cabeza, el movimiento apenas comenzó antes de que su Byakugan se activara silenciosamente. El doujutsu se encogió en el mismo segundo. Su hermana pequeña estaba parada detrás de ella, la chaqueta de cuero que había adoptado después de su graduación le colgaba de los hombros. Hanabi parecía tan insegura como se sentía Hinata, sus rasgos más pequeños y delgados eran virtualmente una copia de los de Hinata. El pequeño Hyuga habló. ¿Me puedo sentar? Hinata parpadeó. Por supuesto, por lo general, Hanabi no preguntaba. Su hermana se acercó como quien camina por el corredor de la muerte o hacia la cama de un padre con una enfermedad terminal y se dejó caer a su lado. Hubo un momento de silencio mientras ambos miraban hacia el complejo barrido por el viento, tratando de averiguar qué estaba pensando el otro. Hanabi era, en muchos sentidos, un misterio para Hinata, y sabía que era igual para su hermana.
mientras se llevaran bien, nunca sería una conexión completamente natural. Hanabi era ruidosa donde Hinata estaba callada, confiada donde estaba asustada, hábil donde luchaba. Eran, en casi todos los aspectos, opuestos. Pero seguían siendo hermanas. ¿Dolió? El tono de Hanabi era tan imposible de reconciliar con la realidad como el resto de la situación, tranquilo y casi temeroso. Hinata consideró la pregunta. Solo había una cosa sobre la que su hermana podía estar preguntando. Sí, decidió finalmente. Hanabi dejó escapar un ahogado y continuó mirando el complejo, su mano subiendo y retorciendo su cabello. Hinata se volvió un poco hacia ella y después de otro momento de silencio corrigió una pregunta. ¿Quién te lo dijo? Los detalles de lo que había sucedido en Amegakure no eran de dominio público. Hinata dudaba que alguna vez lo fueran. Para que Hanabi lo supiera, debió haberle dicho, padre. El fantasma de una sonrisa familiar revoloteó por el rostro de su hermana, antes de sufrir un exorcismo abrupto. Me dijo que no te molestara, pero pensó que debería saberlo. Hinata asintió, no especialmente sorprendida por la respuesta. Me dolió, dijo. Pero no me arrepiento. Hizo una pausa, torciendo la boca, mientras la cabeza de su hermana giraba hacia ella. ¿Por qué había dicho eso? ¿Porque es verdad no te arrepientes? Preguntó Hanabi con incredulidad. ¿Moribundo? La palabra finalmente surgió, solo un poco tensa. El viento se levantó, sacudiendo la puerta detrás de ellos, y Hinata acercó las piernas a su cuerpo, lejos del barro. No, dijo, mitad para sí misma y mitad para su hermana pequeña. No creo que lo haga. El rostro de Hanabi se contrajo. Pero dijiste que dolía. Luchaba por entender lo que decía su hermana. Lo hizo, afirmó Hinata. Duele más que cualquier otra cosa en la que pueda pensar. Pero solo porque algo duela, no significa que sea malo. Hanabi la estaba mirando con expresión loca. ¿Estás seguro de que no te apuñalaron en el cerebro o algo así? Preguntó, antes de ponerse rígida al escuchar sus propias palabras. Los ojos de Hinata se agrandaron, y luego de un segundo congelado se echó a reír. Hanabi se balanceó hacia atrás, esperando algo más, pero finalmente una sonrisa maliciosa se robó sus labios. Hinata negó con la cabeza, tratando de recuperar su decoro. No estoy diciendo que morir sea bueno, se rió, el surrealismo de la conversación tratando desesperadamente de cerrar la boca. Solo que fue la decisión correcta. ¿Por qué? Morir por salvar a otro. Neji se dio a conocer, sorprendiendo a las dos hermanas. Estaba de pie a la tenue sombra del toldo, apoyado en una viga de apoyo, con los ojos cerrados y los brazos cruzados. Rara vez es una decisión equivocada. Hanabi se volvió hacia su hermana y entrecerró los ojos. ¿A quién salvaste? La pregunta quedó sin respuesta, pero ante el leve rubor de Hinata, Hanabi puso los ojos en blanco. La respuesta ya era obvia. ¿No lo culpas? La voz de Neji no era fría, solo curiosidad. Hinata frunció el ceño. Por supuesto que no, murmuró. Podía sentir el asentimiento de Neji, el movimiento desnudo en su visión periférica. Ni yo, dijo lentamente. Luego se dio la vuelta y regresó al interior del complejo, dejando a Hinata con su hermana. Miró a Hanabi una vez más, y la niña más pequeña le dio una sonrisa que era a la vez asustada y tímida. Me alegro de que no estés muerta, murmuró Hanabi, acercándose un poco más. Su sonrisa se volvió un poco más traviesa. Entonces, ¿vas a ir a verlo? La frente de Hinata se arrugó. ¡Ay, vamos! Hanabi frunció el ceño. Después de lo que hiciste, hablar contigo sería lo mínimo que podría hacer. Hinata miró hacia el patio, lejos de su hermana furiosa. ¿Debería ir a verlo? Sí. Probablemente les haría bien a los dos, por mucho que lo temiera. Pero Hinata tenía miedo. Tampoco era el familiar miedo de pisar el sol. No el miedo al juicio o malentendidos. Este era un miedo más sutil y empalagoso. Este era el temor de que el Naruto que encontraría si fuera hoy no fuera por el que había muerto. Que el que murió y el que regresó no son uno y el mismo. Neji regresó al interior del complejo, dejando a Hinata y su hermana en el porche. Dejó escapar un suspiro silencioso, moviéndose silenciosamente sobre los paneles de madera. El viento susurraba afuera, y su frente le picaba bajo su itayate. Inconscientemente, su mano se acercó a él, antes de caer sin fuerzas. Miró a su alrededor, un movimiento lánguido del cuello, antes de dejar escapar otro lento suspiro. Giró, moviéndose repentinamente con un nuevo propósito. Su Byakugan brillaba, engranajes invisibles girando brutalmente detrás de él. El ritmo de Neji se hizo cada vez más largo, sus pasos más seguros. El aire estaba prácticamente erizado de intención. No fue violento, simplemente enfocado. Cruzó una puerta divisoria, la abrió y la cerró con un chasquido brusco, y llegó a una segunda puerta cerrada. Lo abrió más lentamente.
Detrás de él, Yashi Hyuga estaba sentado, con las piernas dobladas debajo de él y las manos en su regazo. Tenía los ojos cerrados y el ceño fruncido. Parecía estar concentrado ferozmente. Este era el dojo. La habitación era sencilla, sin ornamentos, salvo por algunos cojines en un rincón. Neji no sabía por qué, pero sabía que Yashi se retiraba aquí a veces cuando deseaba estar solo. Lo había visto con su dojutsu. La cabeza del clan Hyuga sentada en silencio, con los ojos cerrados, su cuerpo extrañamente inmóvil. Neji normalmente no se preocupaba por los asuntos de los demás, pero si tenía que adivinar, suponía que este lugar era el santuario del hombre de las voces del clan, la habitación donde podía escuchar sus propios pensamientos con más claridad. La impresión se vio reforzada por la naturaleza silenciosa y reflexiva de la habitación. El suelo estaba tan limpio que Neji podía jurar que podía ver su reflejo en él. Tío, dijo, la palabra corta casi sorprendente en su franqueza. Yashi volvió la cabeza hacia él y abrió los ojos. Los ojos pálidos y en blanco se encontraron, y Yashi miró a su sobrino con una curiosidad silenciosa. Neji. La voz de Yashi seguía siendo tan fuerte como el hierro, incluso si sus ojos no lo eran. Tenemos un problema, su tío parpadeó. ¿Es Hinata? Neji negó con la cabeza. No vaciló, su sentido de propósito no se desvaneció, sino que fue templado por un momento por una fría precaución. ¿Sabes si hay alguien cerca? ¿O viene a conocerte? Yashi hizo eco del movimiento de cabeza de Neji, su Byakugan se encendió y apagó por un momento. Durante medio segundo, un destello de sorpresa apareció en su rostro ante algo que solo él podía ver, antes de desaparecer. No vendrá nadie. Y mis hijas son las únicas cerca. Su expresión se endureció. Ahora dime. ¿Por qué has venido aquí? Con manos firmes y cuidadosas, Neji tomó su diadema. En 2 movimientos rápidos, deshizo el nudo detrás de su cabeza que lo mantenía en su lugar. El Itayate cayó con un ruido sordo, rodando por un momento en el impecable piso del dojo antes de quedarse quieto. En ese momento, era lo único en la habitación que se movía. Tanto Neji como su tío estaban congelados. Ah, dijo finalmente Yashi. Fue un sonido diminuto, rápidamente tragado por el vacío de la habitación. Por supuesto no lo sabías, confirmó Neji. Los labios de su tío se fruncieron. Estaba demasiado atrapado con el destino de mi hija, sí, admitió, su expresión se transformó en una especie de amarga curiosidad. Debería haberme dado cuenta de que esto habría sucedido. Neji sonrió sombríamente. ¿Ha ocurrido antes? Esta vez, Yashi resopló. No. No hay protocolos para lidiar con esto. El joven Hyuga asintió en silencio. Lo había esperado. ¿Qué hacemos entonces? Yashi entrecerró los ojos, mirando la frente de Neji. Allí no había nada más que piel pálida, más blanca que el área a su alrededor por falta de luz solar. El sello del pájaro enjaulado se había ido. Supongo que no me permitirías volver a aplicarlo. Neji fue el que resopló esta vez. No, Yashi sonrió levemente. Lo había imaginado. Pero Neji, debes reconocer el impasse que se nos presenta aquí. Dio un paso adelante, su bata blanca susurrando sobre el suelo del dojo. Eres una sucursal. Es completamente sin precedentes que un miembro de ella escape o deshaga el Huinjutsu. Hacerlo representa algo que los miembros más tradicionales del clan no pueden ni permitirán. Y de todos modos, dijo Neji, cruzando los brazos, no puedo y no permitiré que me vuelvan a poner en una jaula. Yashi frunció el ceño y se detuvo. Él y Neji ahora estaban a menos de 5 pies el uno del otro. Los ojos del mayor Hyuga seguían vagando hacia la frente sin marcas de los demás. Tenías razón, entonces, dijo. Tenemos un problema. Esto causará problemas. Tanto en el clan, tal vez en Konoha mismo. Nuestra política es la política de las aldeas, tarde o temprano. Bien, Yashi arqueó una ceja ante la declaración de Neji. Audaz Neji le devolvió la sonrisa. Pudo haber estado intentando ser insulso, pero no pudo evitar que un poco de crueldad y alegría real se colaran en sus rasgos. Si Hinata-sama realmente quiere cambiar el Hyuga, dijo, o si Naruto desea cumplir con la promesa que hizo, hace tantos años, Yashi se tensó un poco al escuchar el nombre de Naruto, pero Neji lo ignoró. Entonces causar problemas será nuestra mejor oportunidad. Romperemos la tradición de este clan. Nosotros, dijo Yashi en voz baja, sus ojos recuperando parte de su aterrador enfoque. Realmente estás comprometido. El silencio de Neji fue toda la respuesta que necesitaba. Después de un momento, el patriarca Hyuga asintió. Veremos cómo va esto, entonces, dijo, y Neji inconscientemente mostró algunos dientes. Pero Yashi levantó la mano. Por ahora, esto debe permanecer en secreto. Si va a aprovechar esta oportunidad, debe asegurarse de hacerlo correctamente. Solo tendrá una oportunidad. Frunció el ceño. Dile a mi hija.
Nadie más luego, después de una pausa. Y vete, por favor. Me has dado aún más en qué pensar. Neji se inclinó, se volvió y se retiró de la habitación. No se fue porque tenía que hacerlo. Detrás de él, Yashi se dejó caer de rodillas y cerró los ojos. Oh, dijo el mayor Hyuga. Y prepárate. Tenemos un visitante peculiar. Neji lo miró, pero Yashi no dio más detalles. El hombre mayor había dicho que nadie vendría antes. Un poco confundido, el recién liberado Jonin regresó al porche en el que había dejado a su primo. Cuando llegó, de repente se dio cuenta de lo que había querido decir su tío. Hinata todavía estaba sentada allí, pero ahora estaba en silencio, una mezcla de conmoción e incertidumbre. Hanabi estaba a su lado, mirándolo con ojos duros y manos tensas. Los propios ojos de Neji se entrecerraron levemente, pero no preparó su cuerpo. Fuera cual fuera la razón por la que estaba aquí, la lucha sin duda no era una de ellas. Hola, dijo Sasuke Uchiha. Pero eso no es cierto. No pareces diferente. Shino miró a su padre y luego volvió a su colmena. El Kikaichu allí se retorció, moviéndose con poco propósito. La mayor parte de la colmena todavía no podía entender la noción de volver a la vida, y eran lentos y no respondían a ella. Después de todo, apenas habían pasado 2 días. No lo soy, dijo Shino lánguidamente. La lentitud de su insecto se transfirió ligeramente a él. Aquí, en el recinto de su clan, rodeado por el zumbido de otros insectos y con su padre a su lado, la sensación se redujo ligeramente. Se pararon en una de las colmenas principales, donde los aliados de Aburame nacieron y se implantaron en los jóvenes del clan. Era un lugar familiar y acogedor, invadido de vegetación y de imponentes estructuras de suciedad, raíces y fibras fundidas. ¿Por qué lo sería? Moriste, dijo Shibi Aburame con bastante calma. Estar cerca de la muerte cambia a las personas. Nunca he conocido a nadie que regrese de ella. Se movió, levantó el brazo y dio la bienvenida a algunos de sus insectos. Había temido que cambiaras para peor. Morí en mis propios términos, dijo Shino. Defender a mi equipo. No me arrepiento. Su padre reflexionó sobre eso, mirándolo a través de lentes sombreados. Y sin embargo, dijo finalmente, estás hablando mucho más directamente que de costumbre. Shino no respondió a eso de inmediato. En cambio, miró a su alrededor, respirando profunda y lentamente mientras consideraba las palabras de su padre. Sí, decidió después de varios segundos. ¿Por qué? Preguntó Shibi. Estoy preocupado por ellos. ¿Quiénes eran ellos? Era obvio. Shibi no intervino mientras su hijo continuaba lentamente. Kiba es culpable. Lo será durante mucho tiempo. Cree que nos ha fallado. Shino frunció el ceño. Hinata, no vi lo que le pasó, pero ha estado actuando de manera inusual. El ceño se intensificó, una muestra inusual de evidente emoción por parte del joven Aburame. Por el poco tiempo que la he visto eso era inevitable, dijo finalmente su padre. El Hokage, por supuesto, asintió Shino con calma. Pero yo, por primera vez, sus palabras le fallaron y apretó los puños. Sus insectos zumbaron por un momento con vida renovada. No lo sé, decidió. Solo desearía que las cosas fueran diferentes. Sacudió la cabeza. Inútil no lo es, dijo Shibi, poniendo su mano sobre el hombro de su hijo. Shino se puso rígido ante el contacto poco común. Si no quisiéramos que las cosas fueran diferentes, las cosas nunca cambiarían. Pero lo que deseo cambiar ya ha sucedido, señaló Shino con tristeza. Entonces debes dar forma al futuro. Su padre le apretó el hombro y luego lo soltó. Debo irme. Atiende a tus aliados. Ahora te necesitarán más que nunca. Shibi se volvió y se alejó, saliendo de la colmena, y Shino miró a su Kikaichu retorciéndose. Algo en su estómago rodó. Aliados, murmuró, viendo a un insecto en particular rodar sobre su lomo y aletear como un loco, abriendo y cerrando las alas rápidamente. Shino podía sentir su angustia. ¿Por qué no es morir lo que te cambia? Jiraiya no quería estar aquí. Yoboku siempre olía dulce, casi hasta un grado repugnante. El aire era denso y húmedo, y la tierra misma palpitaba con chakra brillante. No era un lugar que a Jiraiya le desagradara de ninguna manera. Algunos de sus mejores recuerdos se habían creado aquí, trabajando y aprendiendo de los Toads. Pero a medida que envejecía, más descubría que pasar largos periodos de tiempo en el monte Myoboku era agotador. El lugar podría ser un asalto a los sentidos, incluidos algunos que solo Jiraiya tenía. Y había más que eso, al menos ahora. El creciente dolor de cabeza justo detrás de la oreja izquierda de Jiraiya no era solo el producto de la sofocante humedad o el fuerte hedor de los insectos en descomposición. Había una culpa rabiosa carcomiendo el cerebro del sapo Sapo. Jiraiya no debería haber estado aquí. Debería haber estado de regreso en Konoha, con Naruto. Su alumno necesitaba una mano que lo guiara en este momento, más que nunca antes.
Pero cuando el anciano llamó, cuando el sabio de los sabios solicitó, mediante una invocación involuntaria, tu presencia, no pudiste rechazarla exactamente. La boca de Jiraiya se torció levemente de molestia mientras subía los grandes escalones que conducían a la guarida del anciano. Y definitivamente era una guarida, llena de sombras impenetrables e incienso misterioso, con el anciano en persona sentado en lo que parecía un trono bastante cómodo. Ciertamente fue impresionante. Jiraiya le había robado su atmósfera por 1 o 2 libros, así que sabía mejor que nadie. Pero hoy, solo podía mirarlo con una especie de amarga impaciencia. Debería estar con Naruto, sin recibir otra enmienda a una vieja e inescrutable profecía. El sapo mayor volvió su enorme y arrugada cabeza hacia Jiraiya cuando entró, entrecerrando los ojos nublados. Gamabunta estaba de pie detrás de él, con una expresión preocupada en su rostro. Al otro lado del antiguo sapo, Fukasaku y su esposa Shima estaban parados con expresiones reflejadas. Jiraiya asintió con la cabeza hacia ellos y Gamabunta, y los 3 sapos inclinaron la cabeza hacia atrás, luciendo sombríos. Nadie habló, convocó Oshinobi. Todos estaban esperando al anciano. El sabio de los sabios mantuvo la mirada de Jiraiya durante un par de segundos más, sus ojos inusualmente enfocados. Su visión parecía atravesar las innumerables cataratas que estropeaban sus ojos. Por primera vez, Jiraiya sintió como si el anciano lo estuviera mirando. La piel gris de la criatura intemporal estaba seca, y abrió su boca gigantesca una vez, antes de cerrarla de nuevo, sin separarse de los ojos de Jiraiya. Finalmente, habló. La profecía está rota, graznó, como un gabinete que deposita el polvo de un siglo en el suelo. Jiraiya parpadeó. Eso no era lo que esperaba oír. Para nada. Dio un paso adelante, levantando su única mano en un gesto quejumbroso. ¿Eh? No fue la pregunta más articulada, pero hizo entender su punto. Se ha ido. Jiraiya Fukasaku no adjuntó nada al nombre del sabio. Jiraiya frunció el ceño. Si su maestro realmente era tan serio, ¿cómo puede desaparecer el futuro? Preguntó. Solo había un poco de acusación arrastrándose en su tono. Dijiste, hace todos esos años, tú serías quien entrenará al shinobi que traerá un gran cambio. El anciano se rió repentinamente y brillaron en sus ojos, y Jiraiya tuvo que resistir el impulso de saltar hacia atrás. Nunca había visto al sapo ancestral tan animado. Era como ver un libro de confianza cobrar vida. Estabas mintiendo. Jiraiya no sabía por qué estaba gritando. Algo amargo y enojado se estaba acumulando dentro de él, una fuente de 25 años de decepción y rabia. Shima bajó la cabeza, mientras Fukasaku solo miraba, como una estatua. Gamabunta se movió incómodo, su gran masa se deslizó por el suelo. No, dijo el anciano, repentinamente sobrio. No puedo mentir. Jiraiya resopló, sus fosas nasales dilatadas. Su cabello inconscientemente se erizó levemente, como si se estuviera preparando para lanzar un aluvión de agujas. He entrenado a 7 estudiantes, dijo. Quería ser maestra, sí, pero en el fondo de mi cabeza siempre estaba esa maldita profecía que me diste. Sus palabras se hicieron más cortas, como cuchillos de púas cruelmente. 3 de ellos, pensé que podría ser el uno. Pero el primero se convirtió en un monstruo, el segundo murió, y ahora el tercero, se atragantó, su cabello repentinamente cayó flojo. No. Eso no puede ser, dijo tristemente Fukasaku. ¿Ahora lo ves? ¿Él era el indicado? Preguntó Jiraiya. Él era el indicado, y ahora que he fallado de nuevo, la profecía se ha ido. El sapo mayor asintió. Escindido. Ya no puedo ver ese camino. Jiraiya se quedó allí por un momento, completamente quieto y en completo silencio. Luego, gruñó y se volvió para irse. Sus pasos violentos dejaron grietas en la piedra bajo sus pies. Caminaba como si intentara romperse las piernas. Eso es, murmuró, lo suficientemente fuerte para que el resto lo oyera. No hay mucha historia, ¿verdad? Su paso se hizo más largo, más enojado. ¡Qué desperdicio patético! Jiraiya el sabio se detuvo al oír la voz retumbante de Gamabunta, volviendo la cabeza hacia el grupo. El anciano le sonrió, la sonrisa desdentada de un idiota del pueblo, y Jiraiya se encontró rechinando los dientes. Al menos, hasta que habló el sabio de los sabios. El futuro no está arreglado, gruñó el anciano, y de repente Jiraiya volvió a prestar atención. No hay camino que podamos recorrer. Hay remolinos y ciclos, ecos y corrientes, pero sería una tontería presumir cosas grabadas en piedra. La sonrisa del anciano se hizo más amplia y astuta. La ira de Jiraiya estaba comenzando a retirarse, como una marea después de la luna llena. A su paso se descubrió una fría claridad. Cuando habla algo más viejo que la mayoría de los de Konoha combinados, escuchas. La profecía que les di está muerta y fría, ahogada en el fondo de una marea creciente. El Rinnegan la cortó.
El antiguo sapo hizo rodar la palabra Rinnegan como una piedra en su lengua, como si probara su poder, antes de continuar. Ahora, los hijos no están seguros. Antes, cada uno sabía el papel que jugaría el otro, pero ahora el escenario está roto. Uno de ellos está dando vueltas, todavía confiado. El otro no está seguro. No puedo ver lo que vendrá. ¿Los hijos? Esa era una palabra que estaría en mayúscula en uno de sus libros, Jiraiya lo sabía con certeza. Y uno que nunca antes había oído mencionar al anciano. Una nueva variable. ¿De dónde había salido? Los sucesos de Amegakure, casi con certeza. Cuando la mente de Jiraiya se aceleró, el anciano le dio una sonrisa enfermiza. Felicitaciones, Jiraiya. Vives en tiempos interesantes. El sapo sabio le devolvió una sonrisa aceptable. Suerte mío, murmuró, antes de alzar la voz. Gran anciano, ¿qué quieres decir con los hijos? El sapo mayor se rió. ¿Por qué, sensei? Por supuesto. Le regaló a Jiraiya otra sonrisa desdentada. Será mejor que te pongas en camino ahora, sabio de Konoha. Tu estudiante te necesita. Sugiero celebrar que está vivo, en lugar de lamentar la muerte que dejó. A pesar de su instinto inicial, Jiraiya se inclinó. Gracias, anciano, dijo. Voy a estar en mi camino. Se volvió y asintió con la cabeza a los otros sapos. Mientras caminaba hacia la entrada, el lugar donde su brazo y... Fin del capítulo. Gracias por ver el video. Próximo capítulo muy pronto.